En tiempos antiguos, cuando el polvo del desierto aún guardaba el eco de los pasos de los patriarcas y las caravanas cruzaban lentamente las llanuras de Oriente, existió un hombre cuya fe atravesaría generaciones. Su nombre era Job. Vivía en las tierras de Uz, entre montes resecos y el perfume lejano de las palmeras datileras. Era conocido por todos como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Su vida parecía el retrato de la armonía. Era un hombre próspero, rodeado de todo lo que la existencia podía ofrecer: rebaños inmensos, numerosos siervos, tiendas llenas de provisiones y una familia que llenaba su corazón de alegría. Cada día, el sol nacía sobre su casa y encontraba a Job en oración. Se levantaba antes de que el horizonte se tiñera de rojo, en silencio, y ofrecía sacrificios al Altísimo, uno por cada hijo, temiendo que en medio de las fiestas alguno de ellos pudiera haber pecado en pensamiento contra Dios. Las brasas ardían sobre el altar, y el humo ascendía lentamente como un gesto de entrega. Job intercedía por todos. Era padre, patriarca y sacerdote. Su hogar estaba lleno de música, risas y fe. Los campos a su alrededor florecían. Los pastores guiaban camellos y ovejas. Los criados corrían entre las tiendas. Los hijos e hijas de Job se visitaban en días de celebración. Eran tiempos de paz y las noches parecían promesas eternas. Todo lo que hacía prosperaba. Todos lo respetaban. A su alrededor el mundo parecía estable, justo, luminoso. Pero incluso el oro más puro solo se revela cuando pasa por el fuego. Mientras en la tierra reinaba la armonía, en las regiones celestiales un diálogo estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Hubo un día en que los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos vino también Satanás. En la asamblea del cielo, donde el trono brilla como relámpago y las voces de 1000 ángeles resuenan como mar lejano, una sombra se levantó. El Creador preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió: de recorrer la tierra y de andar por ella. Entonces Dios dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Las palabras del Señor cortaron el silencio. El acusador sonrió con desprecio y dijo: ¿acaso teme Job a Dios sin motivo? ¿No lo has protegido por todos lados? ¿No has bendecido la obra de sus manos y multiplicado sus bienes? Pero extiende tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. El universo pareció contener el aliento. Entonces el Señor dijo: he aquí, todo lo que posee está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Y el adversario descendió a la tierra, decidido a probar que la fe humana era solo interés disfrazado. Aquella tarde, el cielo aún estaba claro sobre Uz. Job observaba a los siervos recoger el ganado, y tal vez por un instante sintió que el viento cambiaba. Lejos de allí, caballos galopaban levantando polvo. El primer mensajero llegó corriendo, jadeante, el rostro cubierto de arena. «Señor», gritó, «los bueyes araban y las asnas pastaban cerca de ellos. Vinieron los sabeos, los atacaron, se los llevaron todo y mataron a los siervos a filo de espada. Solo yo escapé para traerte la noticia». Antes de que Job pudiera reaccionar, llegó otro hombre, aún más tembloroso. Fuego de Dios cayó del cielo. Quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solo yo escapé para traerte la noticia. Mientras hablaba, un tercer mensajero cruzó el portón casi sin aliento. Los caldeos formaron 3 bandas, atacaron los camellos y se los llevaron. Mataron a todos los siervos. Solo yo escapé. Y entonces, como si la misma tierra conspirara contra el justo, apareció el cuarto mensajero. Su voz era un lamento. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Un viento fuerte vino del desierto, golpeó los 4 rincones de la casa y ella se derrumbó sobre ellos. Todos murieron. Solo yo escapé. Las palabras cayeron sobre Job como tormenta. En un solo día todo se perdió. Rebaños, siervos, hijos, alegría. El mundo entero a su alrededor pareció desplomarse. Rasgó su manto, se rapó la cabeza, cayó al suelo y adoró. Sí, adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel fue el sonido de la fe más pura, el eco que ninguna fuerza del infierno pudo apagar. Mientras el dolor atravesaba su alma, el cielo registraba la respuesta de un corazón que no dependía de circunstancias. La prueba no lo destruyó, solo reveló lo que ya existía dentro de él. Pero el adversario no descansó. Otra asamblea se formó en los cielos. Dios preguntó nuevamente: ¿de dónde vienes? Y el acusador respondió: de recorrer la tierra y de andar por ella. El Señor dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Todavía mantiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Satanás respondió: piel por piel.
Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti. Entonces Dios declaró: He aquí, él está en tu poder, pero conserva su vida. El enemigo descendió de nuevo, y pronto el cuerpo de Job fue cubierto de llagas terribles. Úlceras le cubrieron desde la cabeza hasta los pies. El dolor se extendió como fuego. Débil, Job se sentó entre las cenizas, tratando de aliviar su sufrimiento con un pedazo de cerámica. Aquel hombre que antes era el más respetado de Oriente, ahora se volvía irreconocible, envuelto en polvo y soledad. Su esposa, devastada, se acercó. Su voz temblaba entre la ira y la desesperación. ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muere. Job levantó los ojos, su voz ronca, y respondió: Hablas como una mujer insensata. Recibiremos de Dios el bien y no también el mal. Y aunque cubierto de llagas, no pecó con sus labios. El viento soplaba fuerte sobre las ruinas. Las noches parecían interminables. El dolor no daba tregua y el silencio de Dios pesaba más que cualquier herida. El hombre que antes oraba por todos, ahora se convertía en el propio altar del sufrimiento. La fe que antes se manifestaba en ofrendas, ahora ardía en el fuego de la pérdida. Las noticias de su caída se extendieron. En las ciudades vecinas muchos murmuraban: La mano de Dios ha caído sobre él. Quizás había pecado oculto. Otros callaban, incapaces de comprender cómo el justo podía sufrir tanto. Pero el cielo sabía. Aquella era una guerra invisible. Y Job era el campo donde el eterno enfrentamiento entre la fe y el miedo se libraba. 3 amigos oyeron y vinieron a visitarlo. Elifaz, de Temán, hombre de sabiduría y visiones. Bildad, de Suaj, conocedor de las tradiciones antiguas. Zofar, de Naamá, impulsivo y directo. Cuando lo vieron de lejos, no lo reconocieron. Lloraron en voz alta, rasgaron sus ropas y se sentaron con él en el suelo. Durante 7 días y 7 noches nadie dijo una palabra. Permanecieron allí, compartiendo el silencio y el sonido de los gemidos. En la aurora del 8º día, Job rompió el silencio. Su voz salió como un trueno cansado. Perezca el día en que nací, y la noche en que se dijo: ha sido concebido un varón. ¿Por qué no morí al nacer? Entonces descansaría en paz. ¿Por qué se da luz al afligido y vida a los amargados de alma? Mis suspiros son mi pan, y mis gemidos corren como agua. Sus palabras eran un grito del alma, no una acusación. No maldecía a Dios, solo no hallaba sentido en la existencia. Era el clamor humano ante el misterio. Elifaz fue el primero en hablar, con voz pausada, intentando traer razón al caos. Si alguien intentara hablar contigo, ¿te impacientarías? Pero no puedo callar. He aquí, tú has enseñado a muchos, has fortalecido manos cansadas, pero ahora que te ha venido la prueba, desmayas. Recuerda, ¿quién pereció siendo inocente? Las palabras, aunque vestidas de piedad, eran cuchillos. Job lo escuchó, el rostro cubierto de ceniza, y respondió con voz débil: si pesaran mi dolor y mi desgracia, serían más pesadas que la arena del mar. Las flechas del Todopoderoso están en mí. Su veneno chupa mi espíritu. Bildad habló entonces firme: si tus hijos pecaron contra él, los entregó al poder de su transgresión. Pero si buscas a Dios y eres puro, él restaurará tu morada. Job levantó los ojos y dijo: ¿cómo podría yo contender con él? Aunque fuera justo, no podría responderle. ¿Quién me diera un árbitro entre nosotros? Zofar, el más impaciente, respondió con dureza: si te arrepientes, extenderás las manos, y tu vida brillará más que el mediodía. Job lo miró con tristeza. Sois todos consoladores molestos. ¿Hasta cuándo afligiréis mi alma? Si he pecado, conmigo quedará mi error. Dios me ha entregado al impío y me ha hecho blanco de burla. Clamo a él y no responde. La conversación se volvió un peso. Las palabras que debían curar comenzaron a herir aún más. El cielo parecía distante y el desierto infinito. Job se sentía abandonado por todos, pero aún mantenía una chispa encendida, la certeza de que el juez supremo lo veía, aunque el silencio fuera total. Las cenizas seguían esparcidas alrededor de Job como un manto de ruina. El viento barría el suelo, levantando polvo y recuerdos. El hombre que había sido ejemplo de prosperidad ahora se había convertido en un espectáculo de sufrimiento. Sus amigos, que habían venido con compasión, comenzaron a transformar el consuelo en juicio. Elifaz fue el primero en romper nuevamente el silencio. Su voz, aunque calmada, llevaba el peso de la sospecha. Hablaba como quien cree comprender los misterios divinos. Dijo que había tenido una visión nocturna, un susurro que lo hizo estremecer. ¿Puede el hombre ser puro delante de Dios? He aquí que él no confía ni en sus ángeles, cuanto menos en el hombre que habita en casa de barro. Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Job. Él respondió: ¿quién me diera que mi angustia fuese pesada y puesta en balanza? Sería más pesada que la arena del mar.
Por eso mis palabras son impetuosas. Las flechas del Todopoderoso están clavadas en mí. Él no es un extraño para mi dolor. No pedí la vida, pero Él me la dio. Si me dejara en paz, hallaría descanso. Elifaz bajó los ojos, pero insistió. Dijo que el sufrimiento era disciplina de Dios, que el Altísimo corrige al hombre que ama, y que si Job aceptaba esa corrección, todo volvería a su lugar. Job escuchó y en lugar de paz sintió que su alma se revolvía. Lo que pido es comprensión, no predicación. Lo que deseo es alivio, no doctrina. Si tan solo mis palabras fueran escritas en un libro. Porque sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre la tierra. Después que esta carne se haya deshecho, yo mismo veré a Dios. Yo mismo y no otro lo contemplaré. Aquella declaración flotó en el aire como fuego. Aún en medio del dolor, Job hablaba de redención, de vida más allá de la muerte, de un Redentor que se alzaría desde el polvo. Era fe desnuda y viva. Bildad tomó la palabra. Era el más apegado a la tradición. Hablaba con el tono de quien cita a los antiguos. Dijo que Dios jamás pervierte la justicia, que los hijos de Job murieron por sus propios pecados, y que si él fuera puro, el Todopoderoso restauraría su casa. Job, exhausto, levantó la voz. Bien sé que es así, pero ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Si quisiera contender con él, no podría responderle ni una de 1000 preguntas. Él mueve montañas sin que se perciba, hace temblar la tierra y cubre las estrellas. Pasa junto a mí y no lo veo. Si lo invoco, no responde. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre ambos. El desierto pareció repetir sus palabras. Era el grito de quien enfrenta el silencio del cielo. Zofar, impetuoso, respondió con dureza. ¿Quedarán sin respuesta tus muchas palabras? Dices que tu doctrina es pura y que eres limpio ante Dios, pero ojalá Él mismo te hablara para mostrarte que te castiga menos de lo que mereces. Job miró al suelo. El viento agitaba los trapos que cubrían su cuerpo. Cuando habló, su voz estaba cargada de dolor y valor. Todos vosotros sois médicos inútiles. Si al menos callarais, eso sería sabiduría. Escuchadme, hablaré con el Todopoderoso. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Defenderé mis caminos delante de Él. El tiempo pasó. El diálogo se volvió un ciclo interminable de acusaciones y respuestas. Job los escuchaba, pero cada palabra era como una piedra lanzada sobre su pecho. Elifaz hablaba de experiencia, Bildad de tradición, Zofar de moral. Ninguno hablaba de compasión. Job miraba hacia el horizonte y veía el vacío. Los días se arrastraban como sombras. Las noches eran largas y sin descanso. Dijo, el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de inquietud. Brota como flor y se marchita. Sus días huyen como sombra. Oh, si me escondieras en el Seol hasta que pasara tu ira. Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Esperaré todos los días de mi lucha hasta que venga mi cambio. La fe, aunque herida, susurraba dentro de él, pero los amigos insistían. Bildad volvió a hablar, diciendo que la luz de los impíos siempre se apaga, que la red de la destrucción los atrapa, que sus pasos tropiezan en su propia maldad. Era una doctrina simple y cruel. Si sufres es porque has pecado. Job respondió con lágrimas. ¿Hasta cuándo me atormentaréis y me aplastaréis con palabras? Ya 10 veces me habéis afrontado. Dios me ha entregado en manos de los impíos. Clamo por ayuda y no hay respuesta. Ha cercado mi camino con tinieblas. Ha arrancado mi esperanza como árbol. Pero yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre la tierra. Los amigos callaron por un instante. El viento cesó. Las cenizas se elevaron y volvieron a caer. Era como si la tierra escuchara un secreto. Elifaz habló por última vez. Esta vez más frío, casi cruel. Acusó a Job de haber oprimido a los pobres, de negar abrigo al viajero y de retener el pan del hambriento. Sus palabras fueron como hierro ardiente. Job lloró. Si al menos hubiera un libro escrito, lo firmaría con mi propia sangre. Hice un pacto con mis ojos para no desear lo impuro. Si negué al pobre lo que pedía o dejé a la viuda sin consuelo, que me pese Dios en balanzas justas. Si puse mi confianza en el oro, que mi propio brazo caiga. Que Él mismo me juzgue, pues mi conciencia está limpia. El silencio llenó el aire. Ninguno de los amigos respondió. Callaron, quizá por vergüenza, quizá por cansancio. El sol bajaba en el horizonte. Las sombras cubrían la tierra. Y entonces, de repente, una nueva voz se oyó. Era Elijú, el más joven entre ellos. Había permanecido callado por respeto, pero ahora su corazón ardía. Esperé mientras hablaban. Pensé, que hablen los ancianos, pues los años enseñan sabiduría. Pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. No es la edad la que da discernimiento. Por eso, escuchadme. Yo también hablaré. Los otros lo miraron sorprendidos. Su juventud contrastaba con la gravedad de la situación, pero su voz era firme y su mirada pura.
Job, dices que eres justo delante de Dios y que Él te oprime sin causa. Pero en esto no tienes razón. Dios es más grande que el hombre. Habla de un modo y de otro, pero el hombre no lo percibe. Habla en sueños, en visiones, en dolores. Corrige al hombre para apartarlo del orgullo y librar su alma de la fosa. Elijú hablaba y el viento parecía cambiar de dirección. Sus palabras no eran frías ni calculadas. Tenían peso y luz. Dios es poderoso y justo. No desprecia al inocente, pero abre los oídos del hombre para instruirlo. Si obedece, verá prosperidad. Si resiste, sufrirá disciplina. Job, tu dolor no es castigo, es llamado. El Altísimo no actúa por venganza, sino por propósito. Escucha, considera las maravillas de Dios. El sol se ponía entre llamas rojas, y el rostro de Elijú reflejaba el resplandor del ocaso. Levantó los ojos y señaló el cielo. Mira, Job, contempla las nubes. Siente el trueno que se acerca. Dios truena maravillosamente con su voz. Hace grandes cosas que no comprendemos. Es temible en poder y justo en todos sus caminos. ¿Quién puede entenderle? El viento comenzó a soplar con más fuerza. El polvo se levantó en espirales. El horizonte se oscureció. Los amigos se levantaron inquietos. Elijú seguía hablando, su voz mezclada con el sonido de la tormenta. Dios es majestuoso. Sus relámpagos anuncian su presencia. El trueno declara su grandeza. Job, prepárate, porque Él vendrá. Él mismo responderá. El viento se tornó torbellino. Las nubes se condensaron en un remolino. El sonido se volvió ensordecedor. Job miró al cielo y sintió temblar la tierra bajo sus pies. Era como si el mismo universo esperara el momento en que la voz del Creador volvería a resonar. Y entonces, desde el corazón del torbellino, vino el sonido. No era voz humana, sino trueno consciente. Una presencia que hacía vibrar el aire. La arena se levantó alrededor de Job, y el poder de Dios envolvió el desierto. La voz dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como hombre. Yo te preguntaré y tú me responderás. Job permaneció inmóvil. El polvo giraba a su alrededor, el viento rasgaba el aire. Su cuerpo temblaba, pero su alma estaba despierta. La voz continuó: ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dime, si tienes entendimiento. ¿Quién puso sus medidas, si lo sabes? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de gozo, cada palabra era como un trueno atravesando el espíritu. Job se sentía más pequeño que el polvo, pero más vivo que nunca. El sonido del torbellino se mezclaba con la voz de Dios, que proseguía: ¿Has entrado en las fuentes del mar? ¿Has caminado en lo más profundo del abismo? ¿Has mandado a la mañana que tome los confines de la tierra? ¿Atas tú los lazos de las Pléyades o sueltas las cuerdas de Orión? ¿Envías tú los relámpagos y ellos te dicen, aquí estamos? La tormenta iluminaba el desierto con relámpagos sucesivos. La voz continuó: ¿Das tu alimento al cuervo? ¿Provisiona la leona para sus cachorros? ¿Observas el parto de las cabras monteses? ¿Sabes el tiempo en que las ciervas dan a luz? ¿Eres tú quien hace saltar al caballo como langosta, quien le da el cuello cubierto de crines? ¿Se levanta el halcón por tu sabiduría? ¿Erige el águila su nido en las alturas por tu mandato? Cada pregunta era una revelación. Dios no explicaba, mostraba. No justificaba, revelaba. Y ante lo infinito, Job empezó a comprender. El torbellino giraba a su alrededor. El sonido de los truenos resonaba hasta perderse en las montañas. Job cayó de rodillas. Las lágrimas se mezclaban con la arena. Respondió con voz temblorosa: He aquí, soy indigno. ¿Qué te responderé? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, no responderé. 2 veces, mas no añadiré más. El viento rugió una vez más y la voz se hizo aún más firme. Ciñe ahora tus lomos como hombre. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte? ¿Tienes brazo como Dios? ¿O truenas con voz como la mía? El silencio que siguió al torbellino era diferente a todos los silencios que Job había conocido. No era el silencio del abandono ni el de la duda. Era un silencio lleno de la presencia de Dios, un vacío que no dolía, sino que llenaba. El viento se aquietó. Las nubes se abrieron, y la luz dorada de la mañana tocó el rostro de Job. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo y sintió que podía hacerlo sin dolor. El polvo del desierto aún cubría su cuerpo, pero algo dentro de él estaba limpio. El sufrimiento había dejado cicatrices, pero también una claridad nueva, una visión que antes no existía. Durante días, Job permaneció en silencio. Ya no había nada que argumentar, nada que explicar. Lo que la mente no entiende, el corazón transformado acepta. Comprendió que Dios nunca había estado ausente, que el silencio del Altísimo no era desprecio, sino purificación.
Ahora Job sabía que la fe no es el poder de cambiar las circunstancias, sino la fuerza de permanecer firme mientras todo cambia. El viento sopló suave, y el polvo de la prueba comenzó a disiparse. Entonces la voz del Señor vino por última vez, no en torbellino sino en ternura. Habló con autoridad y misericordia, diciendo: Mi ira se ha encendido contra tus amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto. Como mi siervo Job, tomad pues 7 novillos y 7 carneros. Id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, porque de él aceptaré la intercesión. Aquellos hombres que lo habían acusado ahora necesitaban el perdón de aquel a quien habían herido. Elifaz, Bildad y Zofar, avergonzados, se acercaron a la tienda donde Job estaba. Él se levantó lentamente. Su rostro aún mostraba las marcas del dolor, pero en sus ojos brillaba algo nuevo, la serenidad de quien ha visto a Dios. Los amigos se postraron ante él, y Job, sin vacilar, intercedió por ellos mientras oraba. El viento volvió a soplar, pero esta vez era un viento de paz. Las palabras de su boca subían como incienso. Y el texto dice: Y el Señor restauró la suerte de Job cuando él oraba por sus amigos. No fue cuando clamó por sí mismo, ni cuando pidió respuestas, sino cuando perdonó y oró por otros. El cielo se movió en el instante en que su corazón se abrió. La casa de Job, que antes era ruina, comenzó a revivir. Los siervos que habían huido regresaron. El olor del pan recién horneado volvió a llenar el aire. El sonido de pasos y voces regresó a los patios. Las tiendas se levantaron una vez más. La tierra que parecía muerta brotó verde. El Señor le dio el doble de todo lo que poseía: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Los hermanos y hermanas que se habían apartado vinieron a visitarlo. Trajeron plata y oro y comieron con él en su casa. Lloraron y se alegraron juntos, recordando los días de dolor y la fidelidad del Altísimo. Cada nueva mañana la luz parecía más viva y el sonido de la vida renacía por todas partes. Job volvió a ser padre. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Las hijas recibieron nombres que sonaban como cánticos: Jemaima, la de belleza suave; Kesia, la del perfume precioso; y Keren-Hapuk, la de gloria y esplendor. La Escritura dice que en toda la tierra no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre les dio herencia entre sus hermanos, un gesto raro, señal de honor e igualdad. Los días que siguieron fueron largos y plenos. Job vivió 140 años más. Vio hijos, nietos, bisnietos y tataranietos hasta la 4ª generación. Vivió lo suficiente para ver lo que pocos ven, el desenlace de su propio propósito. Murió viejo y saciado de días, pero no vacío. Partió con el corazón lleno, porque comprendió que Dios nunca se había apartado. Su historia no termina en el polvo, sino en la presencia. El hombre que descendió a las cenizas fue el mismo que ascendió a la gloria de la fe. Y su vida se convirtió en un mensaje eterno, escrito no solo en pergaminos, sino en el alma humana. Hoy, cuando se habla de fe inquebrantable, el nombre de Job resuena como un trueno de esperanza. Fue el símbolo del hombre que lo perdió todo, pero nunca perdió lo que importaba: la confianza en el carácter de Dios. Y la lección atraviesa los siglos. La fe verdadera no es la que explica el sufrimiento, sino la que sobrevive a él. La fe que resiste no es la que entiende el porqué, sino la que permanece firme en el quién. La adoración que el infierno no soporta es aquella que nace en medio de la pérdida. Job demostró que el amor por Dios es mayor que cualquier bendición recibida, porque no se basa en lo que se tiene, sino en a quién se conoce. El desierto de Job se transformó en santuario. Sus cenizas se convirtieron en altar. Su llanto se volvió canción. El hombre que clamó por muerte entendió finalmente el sentido de la vida. Descubrió que el sufrimiento no fue el final, sino el instrumento. Que el dolor no fue castigo, sino llamado. Que el silencio de Dios no era ausencia, sino enseñanza. Y la voz que vino del torbellino aún habla. No para justificar, sino para revelar. No para responder, sino para transformar. Si Job estuviera hoy delante de nosotros, quizá diría algo así: no entendí lo que Dios hizo, pero entendí quién es Él, y eso me bastó. La historia de Job es, en realidad, la historia de todos nosotros. Todos atravesamos pérdidas, todos conocemos el silencio, todos tenemos días en que la fe parece un hilo a punto de romperse. Pero hay un propósito que no se ve, y hay un Redentor que vive. Así como el oro es purificado por el fuego, el alma es moldeada por la prueba. Cuando el fuego parece demasiado intenso, recuerda, el orfebre nunca quita los ojos del metal mientras está en el calor. Solo lo saca cuando ve en él reflejada su propia imagen. Dios hace lo mismo. No nos abandona en el dolor. Permanece mirando, refinando, hasta ver en nosotros el reflejo de su rostro. Por eso, cuando la tormenta venga y el suelo desaparezca bajo tus pies, recuerda a Job,
Recuerda que incluso el silencio de Dios es una forma de presencia, y que la fe que sobrevive al desierto es la que reina en la montaña. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y la historia termina, no con explicaciones, sino con adoración, con la certeza de que la mano que permite la prueba es la misma que prepara la recompensa, que la voz que calla por un tiempo es la misma que, más tarde, habla con ternura y poder. Y Job, el hombre del polvo, se convirtió en el espejo de la eternidad. Un recordatorio de que todo puede ser quitado, menos lo que realmente importa: la fe, la esperanza y el amor. Al final, lo que Dios restauró no fueron solo sus bienes, sino su visión. Job vio a Dios, y eso vale más que cualquier respuesta. Y así, en cada generación, cuando alguien atraviesa el fuego y decide seguir creyendo, la voz de Job susurra a través del tiempo: yo sé que mi Redentor vive. Esta es la herencia de los que adoran sin garantías, la victoria silenciosa de los que no se rinden, el canto de los que aman incluso cuando no entienden. Y sobre todo es el testimonio de que el Dios que prueba es el mismo Dios que restaura. Job vivió el gran paradoja de la fe. Fue herido y sanado, quebrado y rehecho, silenciado y exaltado. Y su vida permanece como una llama, iluminando las noches de la humanidad. Si hay un desierto en tu camino, recuérdalo. Si hay una pérdida que parece irreparable, recuérdalo. Si hay silencio, recuerda que incluso el silencio puede ser voz, porque al final el oro brilla, y quien persevera encuentra en medio del polvo el rostro de Dios.